Bienvenidos a Inside the Machine, un podcast donde exploramos cómo la ingeniería, el diseño y las decisiones técnicas definen el comportamiento de un coche y lo que siente el piloto cuando todo se pone a prueba. Hoy estoy con Diego Cándano, piloto que recientemente ganó la carrera panamericana en su categoría. Una carrera de carretera de alta velocidad donde la fiabilidad, el setup del coche y la lectura del coche lo son todo. Entonces, Diego, gracias por estar aquí. La idea hoy no es hablar de tu trayectoria como piloto, sino de qué hay detrás del coche, decisiones técnicas, compromisos mecánicos y cómo se traduce todo eso en el volante. Pues mi querido Jordi, muy contento de estar aquí contigo en este podcast. Te deseo todo el éxito del mundo en este nuevo proyecto y encantado de estar aquí participando. Gracias. Y ojalá sea entretenido para todos esto que estamos haciendo. Sí, pues bueno, para empezar un poco, pues si quieres contar un poco qué Porsche llevabas ahorita en la Panamericana y cuáles dirías que son los elementos más críticos o más esenciales para correr la Panamericana. Sí, mira, te cuento. Yo he corrido la Panamericana en dos categorías diferentes. Y ahí empezamos a hablar básicamente de motores. Una es la categoría que se llama Histórica B. Uh-huh. Lleva un motor 2.4 litros y obviamente 6 cilindros, ¿no? Uh-huh. Esa categoría se llama la Histórica B y esa es la que acabo de ganar este año. Ya la había yo ganado en el 2018, perdón. Había ganado esta categoría y he ganado otra categoría que he corrido con otro coche que se llama el Aquiles, que es también 6 cilindros, pero ese es un motor 3.8 litros, ¿no? Uh-huh. Entonces, platicando un poco del tema de los coches, pues ahí la diferencia obviamente es la capacidad del motor, pero eso te conlleva de un poco de lo que me estás preguntando. Eso conlleva un tema de que la velocidad punta de estos coches son 205, 210 kilómetros por hora. No es mucho la velocidad punta y no es por un tema de la capacidad del motor, sino por un tema del engranaje de la caja, ¿ok? Yo uso una caja de relación de marchas muy, muy corta, porque lo que estamos buscando es más torque que velocidad punta, ¿no? Estás buscando que la salida de cada curva pueda salir con mucha velocidad, ¿ok? Entonces, por un lado yo te diría que la caja es la clave, y luego, como estás saliendo con mucha velocidad después de cada curva, y por lo general lo que sigue es una rectita y luego otra curva, ¿no? Uh-huh. La segunda parte que es muy importante son los frenos, ¿no? Y ahorita platicamos de los frenos. Y el tercer componente más relevante de todo esto, pues es la suspensión, ¿no? ¿Por qué? Porque la suspensión es lo que te permite, uno, tratar de entregar el mayor torque que te está dando tu motor, tratar de transmitirlo vía las llantas, ahorita hablamos de las llantas también, transmitirlo vía las llantas al asfalto, ¿no? En este caso es a la superficie, en este caso es asfalto. Y la suspensión también te permite que el performance de los frenos sea el adecuado, ¿no? Si tú estás frenando, pero tu chasis está yéndose para todos lados, pues realmente no estás pudiendo frenar de una manera óptima, ¿no? Uh-huh. Y por último, pues lo que todos sabemos que es el tema de los neumáticos o las llantas, ¿no? Es un relajo porque cada país llanta quiere decir una cosa diferente, ¿no? Entonces, pero bueno, las gomas o el caucho o el neumático, o como le queramos llamar, ¿no? Es la parte más, es de las partes más importantes porque es justo tu zona de contacto, pues digo, dependiendo del ancho de llanta que tengas, pero más o menos estás hablando de que la superficie de contacto de una llanta es menor a este celular que tengo aquí, ¿no? Uh-huh. Entonces, tienes esa pequeña superficie de contacto, tanto para transmitir la potencia del coche, como para el frenado, ¿no? Entonces, esos serían más los componentes más relevantes de un coche para rallies. Bueno,
Y entonces, pues estás ahorita hablando de la suspensión, que es súper importante. ¿Cómo, es que aquí preparé unas preguntas, pues qué efecto tiene endurecer la suspensión pues, para las curvas rápidas? Pero y también como tienes que tener en cuenta pues la superficie, porque obviamente en México las carreteras pues no es que no están en muy buen estado, o no sé cómo sean las de la Panamericana. Pero, No, justo yo te diría que en general, y obviamente la suspensión más que ninguna, es encontrar un balance y un compromiso, ¿no? Y cada piloto yo creo que va buscando ese balance y ese compromiso de manera diferente, ¿no? O sea, tienes que tener un buen travel en la suspensión, es fíjate qué curioso, no sé cómo se diga en español, sí. viaje, ¿no? Un buen recorrido, Distancia, sí. recorrido de la suspensión, porque pasamos por, o sea, un montón de baches, ¿no? Y ahorita te voy a contar una anécdota de baches. Sí. Pasamos por un montón de baches y muchas veces inclusive la nota de cómo describimos el camino es, muchas de las frenadas son rugosas, ¿no? Entonces, eso hace que cuando tú aplicas el freno, el coche haga patitos, pierdes mucha adherencia y es una muy buena combinación para que tengas una salida o un accidente, ¿no? Sí. Entonces, la suspensión es como encontrar un balance entre que sí tenga un buen viaje para poder compensar el estado de la carretera, pero que no tenga tanto viaje que se vuelva lanchoso el coche y que no puedas apuntarlo correctamente o tener un buen paso rápido, un buen paso de curva rápido, ¿no? Ahí lo que pasa es que también entra mucho el tema del coche en sí, ¿no? Por ejemplo, yo que solo corro con Porsche, ahí lo que tenemos nosotros también son unas barras, ¿no? Unas barras estabilizadoras, que es las que te hacen que el coche role más o menos, ¿no? Pero, pues digo, me imagino que debe ser bastante diferente a lo que yo necesito teniendo el peso atrás del motor y la tracción. O sea, es motor trasero, tracción trasera, versus alguien que pues, de repente ve un coche más moderno, que puede ser un BMW, donde el motor está adelante, ¿no? Entonces, también ahí empiezas un poco con el setup de cada quien y también con el estilo, ¿no? De cada piloto. Yo creo que ahí es donde justamente entra el tema, ¿no? Por contarte una anécdota, hay una etapa que no se corrió este año ahí cerca de Ciudad de México que se llama Chapa de Mota. Sí. Yo hace 4 años en mi coche, o sea, había tantos baches que en uno de los baches, o sea, mi suspensión estaba yo creo que un poquito demasiado floja o guanga, yo obviamente no me di cuenta, y en uno de los baches pegó el motor, o sea, la parte de abajo del motor con el asfalto, ¿no? Con la carretera, y eso hizo que se degollara el soporte del motor, que es una placa de acero. Sí. Eso se degolló y el motor se cayó del coche, nada más quedando agarrado por la caja. O sea, la caja sí se quedó agarrada al coche y el motor se quedó agarrado a la caja. Y bueno, pues perdí el día y ese año perdí la Panamericana. Creo que quedé al final en tercero de lo que pude recuperar, pero, o sea, así de importante es el tema del setup, porque con un mal setup para una etapa ahí se puede acabar la carrera. Sí, me imagino que aún así en la Ciudad de México así vas y lleno de baches, te bota el coche, es pues importantísimo, ¿no? Entonces pues justo también te quería decir, pues hablaste un poco de los compromisos, pues cuáles son los compromisos pues de bajar el coche demasiado, pero tú dices que es más como por el recorrido o sea, ¿qué crees? Lo que pasa es que depende mucho. Por ejemplo, el setup en pista,
yo no modifico mi coche cuando lo uso en pista, inclusive corro en un serial que se llama la Copa Vintage en México. Yo no lo modifico, ni le cambio la caja, ni modifico la suspensión, porque para mí esas carreras son nada más práctica y tiempo en el motor y acoplarme al coche, pero muy enfocado a rally, ¿no? Pero el setup en una pista, el asfalto es parejo, por lo general, ¿no? El asfalto es parejo, tú sabes, o sea, esa pista nunca va a cambiar, ¿no? Si es el hermano Rodríguez, sabes exactamente cuánto mide la recta, cómo es cada curva. Entonces, ahí puedes jugar un poco con bajarlo, de manera que tenga, hablando en términos sencillos, que tenga mayor adherencia, sea más aerodinámico y puedas tener un paso por curva mucho más eficiente y más rápido, ¿no? En rally, el problema es que también depende de qué rally es, ¿no? Un rally del Campeonato Mexicano de Rallys es un día, entonces pues, escoges el setup para ese día y pues ya that's it. Y en Panamericana es un poco más complicado porque puedes tener días donde ya sabes que puede haber muchos baches o inclusive puede haber muchos topes en los enlaces. Entonces realmente el setup de los coches no es tan bajo como sería en un coche de pista, ¿no? Sí. En un circuito. Hay muchísimos topes, o sea, nosotros siempre está la broma entre los pilotos de que a ver quién le atinaría a cuántos topes pasamos, o sea, pero yo calculo que debemos de pasar unos 20 o 30,000 topes en el transcurso de los 8 días que dura la carrera, entonces no puedes ir para nada muy bajo, ¿no? Sí. Yo luego te voy a compartir una foto ahí por si la quieres usar de cómo quedó el labio y la fascia del coche, que es justo este coche que está aquí atrás, casualmente, se llama el 318, te voy a compartir cómo queda la fascia para que veas los... No sabía que era, yo pensé que iba a ser más superficies que no están tan planas o que haya baches, pero no sabía que hubiera pues, topes, 20,000, 30,000 topes. Sí, muchos topes. Es raro que haya topes en etapa, pero sí los hay. Yo creo que en etapa, una pana promedio en etapa igual y tenemos 6, 8 topes en etapa, pero en los enlaces, en los enlaces está atascado y llenísimo de topes. Sí, claro. Bueno, pues cambiando a las llantas, ruedas, neumáticos, cauchos, lo que lo quieras llamar, pues ¿cómo ajustas el camber de las ruedas pues para la Panamericana? Son muchas curvas, entonces me imagino que sea pues más negativo, ¿no? Para las curvas, pero explícame un poco. Sí, o sea, el camber que le damos, digo, también vuelves un poquito al estilo de cada piloto. Yo, digo, obviamente es negativo. Y el mío, yo no uso un camber muy agresivo. Creo que tengo de negativo, no sé si es, debo de tener, no tengo ni idea, pero digo, tipo Poco. 5, 7, 10 grados máximo, ¿no? Sí. No es un camber muy agresivo. También, entre otras cosas, el tema de llantas en la Panamericana es que tienen que ser, no pueden ser slicks, ¿no? Entonces tienen que ser aprobadas se usa el DOT, ¿no? El Department of Transportation, para la homologación. Y con lo que batallamos entre comillas, es que los que corremos coches antiguos en esa carrera, que somos la mayoría, anteriormente los rines eran mucho más pequeños, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ambos coches tienen rin 15. El tema con eso es que está bien porque puedes tener un perfil bastante más alto, ¿no? Hoy el reglamento te dice que el perfil tiene que ser 50. En la histórica B, en la B Plus es 45. Y
creo que 45 y 35 están las dos. Entonces, vuelves también un poquito al tema de compromiso, ¿no? Pues entre más carnita, ¿no? Le decimos nosotros, sí. entre más tienes alto el perfil, pues eso te puede ayudar con los baches y demás, pero también entre más alto es el perfil, la llanta, el neumático se calienta más, ¿no? Uh-huh. Se calienta más durante la etapa. O sea, hay una parte en donde que se caliente es bueno porque te suma adherencia, ¿no? Se vuelve chicloso el componente, pero pasa de tener una temperatura óptima a demasiado caliente y demasiado inflado, es pésimo, ¿no? Sí. Entonces, vuelves a lo mismo un poquito ahí con el tema de compromiso, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿a qué temperatura quieres empezar la etapa? Y también aquí pasa algo muy curioso en rallies, que es una de las cosas por las que a mí me gusta más el rally que la pista. No siempre puedes ajustar la temperatura antes de empezar una etapa, ¿no? Si tú tienes mucho tiempo y llegaste con mucho tiempo antes de esta etapa, te puedes poner a ajustar las presiones y todo lo que quieras, ¿no? Pero la siguiente vez que le podrías volver a poner aire a las llantas sería en la siguiente gasolinería, y esa gasolinería puede estar después de 3, 4 o 5 etapas, ¿no? Sí. Entonces también ahí le tienes que, o sea, juega mucho el qué tanto aire le puedes sacar a las llantas, sumado a que muchas veces entre una etapa y otra puede haber 15 minutos que podrías ajustar hacia abajo o inclusive hacia arriba si quisieras, pero muchas veces entre que terminas una etapa y empiezas la otra puede haber 1 minuto o minuto y medio, ¿no? Sí. Que no te da tiempo ni de ajustar nada. El coche. Del coche. Ajá, entonces ahí entra también mucho digamos, el colmillo de la tripulación, ¿no? Piloto y copiloto de ya saber cómo están las etapas, si están muy enlazadas, no ponerte o sea, no te va a dar tiempo de ajustar las presiones, y eso también te dicta a qué presión quieres empezar la primera etapa de esas enlazadas, ¿no? Sí. Entonces, la verdad yo te había dicho antes de empezar, no sé mucho de rally, sé más de Fórmula 1, pero pues ¿cómo sientes cuando los llantas, neumáticos están sobrecalentando y pues cómo lo gestionas a lo largo de la carrera? Porque pues creo, la verdad no sé, pero en la Fórmula 1 pues tienes toda la telemetría, todo el mundo diciéndote no, ve más lento en esta curva para refrigerar. ¿Cómo lo haces? No sé si tengas telemetría así, no creo, o sí, no. ¿Cómo lo sientes? Sí, o sea, hay digamos, debate o sano debate o sana competencia entre los pisteros y los ralistas, ¿no? Uh-huh. Y pistero, pues obviamente la máxima categoría es Fórmula 1, pero pues digo, de pista hay N,000 carreras y disciplinas y endurance y 24 horas, 6 horas, 9 horas, carreras sprint, Fórmula 3, Fórmula 2, ¿no? O sea, hay la WEC, sí. ¿no? Muchísimas. Contra el rally, ¿no? El rally, a mí parte de lo que me gusta, o de lo que nos gusta, me imagino que a la mayoría de los rallistas, es que una vez que tú empiezas y te subes a tu coche, you're on your own, ¿no? O sea, realmente no tienes a nadie que te esté diciendo, oye, tu llanta delantera derecha está 1 grado más de lo que debería. Justo. O sea, eso son 2 disciplinas, ni una es mejor que otra, simplemente son diferentes, pero pues estás completely on your own, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta de cómo lo sientes, es algo curioso porque es algo, yo creo que es difícil como de describir o de transmitir, ¿no? Es parte de lo complicado de nuestro deporte, que inclusive dar clases o coaching o demás, no necesariamente las personas que son buenas para manejar son buenos coaches o buenos maestros, porque es un poco difícil de explicar, oye, pues cómo lo sientes, ¿no? El 90% de la respuesta,
yo te diría que pues, es en las nalgas, ¿no? Sí. En el culo es donde lo Ya sientes, lo ¿no? imaginé. Pero claro, pero eso pues ya explicarlo, Como, explicarlo es un poco difícil, pero, o sea, yo te diría que uno, por ejemplo, un buen indicador es literal lo poco de ruido que alcanzas a oír, ¿no? Cuando están sobreinfladas las llantas, empiezas, además de a sentir que pierdes adherencia, esa es obviamente la uno. La segunda es que traes un tema de ruido, ¿no? O sea, tienes un chillido de... ¿no? Y te vas desplazando. Por ejemplo, en una curva te estarías desplazando más en sentido literal, lateral, durante la curva, ¿no? Yo creo que ese sería, en resumen, cómo podrías sentir que tus presiones ya se elevaron. Y digo un poco como que tú ya sabes que el inicio, o sea, también vuelves un poco al estilo de cada quien, pero la mayoría intentamos calentar un poco la llanta antes de iniciar la etapa. Y si quieres ahorita, si tenemos tiempo y quieres, puedo explicar brevemente la diferencia de entre un rally y una Sí, yo... O sea, pues yo estoy aquí para aprender, entonces... Buenísimo. Entonces, intentamos calentar las llantas. También eso tiene su truco, porque muchas veces tú calientas antes de llegar y por cualquier cosa, en lugar de salir a tu tiempo, que ya lo tenías calculado, se atrasa el inicio de la etapa 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos o 15 minutos, ¿no? Es algo que está completamente fuera de tu control. Entonces tú igual ya calentaste las llantas, pero te vuelves a parar ahí 15 minutos. Y se te enfrían. Y tipo lo que vemos en Fórmula 1, ¿no? De que de acá que llegue el último, el que llegó primero, pasaron 40 segundos, ya se le enfriaron las llantas. Obviamente nuestras llantas no son ni remotamente tan sensibles a un Fórmula 1, ¿no? Pero, y luego durante la etapa tú sabes que tienes como que esta primera etapa en la que apenas van tomando temperatura los neumáticos. Ahí tienes que tener cuidado y mucha cabeza fría. Es algo en donde tienes que tener concentración, porque con neumáticos fríos, las primeras, dependiendo, ¿no?, del coche y dependiendo de la etapa, pero las primeras 5, 10, 15 curvas tienes que tener cuidado porque tienes neumáticos fríos y vas a tener poca adherencia, ¿no? Sobre todo en las etapas de la mañana. Luego tienes una parte de la etapa donde sabes que están en temperatura óptima y en presión óptima, ¿no? Y también es parte de lo complicado y de lo interesante de por qué el realismo es tan bonito, porque una etapa puede ser de 4 kilómetros, pero otra etapa puede ser de 38 kilómetros, ¿no? Sí. O sea, esa es parte. Pues hay muchísima diferencia, ¿no? Sí, entonces, te das cuenta, en la de 38 igual y decides no calentar tanto los neumáticos para no llegar tan elevadas las presiones, o decides sacrificar etapas que ya conozcas, partes que ya conozcas de la etapa, en donde la sacrificas un poco y le das un poquito de descanso tanto a neumáticos como a frenos, ¿no? De no ser tan agresivo en las curvas o no ser tan agresivo en las frenadas, ¿no? Sí, pues por eso es tan interesante el rally, ¿no? Porque siempre es diferente, no hay dos etapas iguales, ¿no? Hay parecidas, unas que son pues curvas muy pues fluidas, ¿no? Y otras que pues no tanto, más cerradas, ¿no? Que lo hace muy interesante. Sí. O sea, por ejemplo, la curva 4 del Jarama o ya ves que tienen nombres, ¿no? O Rouge en Spa, ¿no? Esa curva nunca va a cambiar, o sea, es exactamente la misma, y tú la puedes practicar ahí, on-site, todas las veces que puedas, ¿no? O que te dejen, pero la puedes practicar en un simulador todas las veces que quieras. O sea,
puede ser Verstappen, y pasar por esa curva 6,000 veces, ¿no? Justo. O Alonso, que la reconoce hasta por el ruido del motor, ¿no? Sí. El rally es completamente diferente porque realmente vas a pasar por esa curva que no esté en ningún simulador. Vas a pasar por esa curva una vez y si acaso 2 veces, ¿no? Por la misma curva. Entonces requiere de mucho más improvisación, ¿no? Sí. Y no es que sea tampoco una vez al mes, es una vez al año, ¿no? Que entonces exacto, también es, o sea, pues justo, todo es diferente. Sí, yo ahí lo que digo siempre es que, o sea, bueno, creo que ya lo dije hace un ratito, o sea, no es ni bueno ni malo, o sea, no es buena, otra no es mala, no es de que hay ustedes son más que nosotros o menos que nosotros o lo que sea, sino simplemente, pues digo, son diferentes disciplinas diferentes, ¿no? O sea, no tengo ni idea, es como, o sea, es el equivalente a bicicleta y motocicleta, ¿no? Pues digo, son medio primos, pero no se parecen en nada, ¿no? Y ninguno está ni bien ni mal, ¿no? Sino son simplemente cosas que te gusten, ¿no? Sí. Bueno, y hablaste también de los frenos, ¿no? De, pues, que hay etapas donde pues, dejas descansar un poco los frenos, ¿no? ¿Cómo gestionas, pues, eso, el brake fade en una carrera tan larga? O sea, o sea, en una etapa muy larga vas a tener fatiga de frenos, ¿no? También recordemos que el freno, como se calienta mucho, es uno de los componentes que también afecta la presión y la adherencia de las llantas, ¿no? O sea, el mismo calor del freno hace que se caliente, ¿no? El aire de las llantas, aire caliente se expande, al expandirse la llanta tiene más presión y tiene menos adherencia, ¿no? Entonces, el tema de los frenos, yo también me imagino que cada quien lo gestiona de manera diferente. A mí lo que me sirve mucho es, bueno, yo hago el punta talón, son coches viejos, a mí lo que me encanta es la caja manual, o sea, la transmisión manual. Entonces, muchas veces yo hago frenadas agresivas pero cortas, ¿no? Intentando buscar utilizar el freno lo menos posible, pero lo más intenso posible, y lo más tarde posible antes de cada curva. Entonces, eso, en mi opinión, hace que el freno se fatigue menos, ¿no? O sea, tienes pues estás frenando menos, aunque estás frenando con mayor intensidad, estás frenando menos. Pero cuando siento que el freno ya se fatigó, entonces lo que hago es intentar hacer bastante trail braking, ¿no? O sea, freno un poquito menos y me voy con la curva con un poquito más de paciencia, pero a menor velocidad, ¿no? Sí. Y lo que intento es salir antes de la curva, o sea, acelerar un poco antes. Y también lo que intento mucho es que tengo la ventaja de que puedo frenar con motor, ¿no? Con motor, bajando. Sí. Digo, no es ideal porque entonces vuelves a lo mismo del balance, ¿no? Sí. Le estás metiendo estrés a la caja, que es un componente delicado, ¿no? Y en una carrera larga como la Panamericana, pues la ventaja que tienes es que llegas al final del día, pues desarman todo, vuelves a sopletear, vuelves a checar pastillas, discos, ¿no? El caliper mismo. Y vuelves a salir ya con frenos nuevos al día siguiente. Sí. Pues. Y pues también del motor, ¿cómo afecta? Pues eso es no sé cuántos kilómetros sean en total. Son 4,000 kilómetros, número redondos, ¿no? Pues, y pues es por México, ¿no? Entonces, pues vas cambiando de elevación todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo afecta la altitud al rendimiento del motor? Y pues obviamente pues hay menos potencia, pero ¿cómo se siente diferente el coche o cómo lo cambia? No, o sea, muchísimo. O sea, por ejemplo, el año pasado, este año también, o sea, este año, por ejemplo,
iniciamos en Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Uh-huh. Es más, te voy a hablar del año pasado porque es un poquito más o sea, drástico, ¿no? Uh-huh. Arrancamos en Veracruz, o sea, es decir, arrancas a nivel del mar, ¿no? Sí. Y ese día es Veracruz, Oaxaca. O sea, Oaxaca está, creo que son 1,600, o sea, creo que son 1,600 metros sobre el nivel del mar o 1,800 Sí. metros sobre el nivel del mar. O sea, en un día subimos 1,800 metros. O sea, bueno, de elevación, ¿no? En total en el día. Entonces, el motor se comporta muy, muy diferente y ahí la verdad es que el mérito y la magia lo tienen los preparadores, ¿no? En mi caso es un cuate que se llama José Luis Arismendi, que hacen el setup del motor, ¿no? Y escogen las espreas como casi una de dos, o a la mitad entre esas dos alturas, para que más o menos tu performance sea razonable cuando estás a nivel del mar y razonable cuando estás tan alto. O, por ejemplo, en este caso, escogimos espreas y un setup para más alto, porque aunque salimos de Veracruz, las etapas más importantes estaban más cerca de Oaxaca que de Veracruz. Entonces sacrificamos, digamos, tiramos a la basura las etapas cercanas a Veracruz para lograr tener mejor performance. Entonces, y así tienes varios días, ¿no? Tienes días luego de Oaxaca, o sea, pasas por Tehuacán, que también está bastante bajo y es desértico. Y ese día, o sea, subes a Puebla, que está bastante alto, y luego bajas y subes a Ciudad de México, ¿no? Sí. Que pues, está altísimo. 3,200, algo así. Sí, no, 2,000 metros sobre el nivel medio del mar, ¿no? Entonces, bueno, creo, no, o sea, no sé, no, así, no me lo sé muy exacto, alto. Muy altísimo. Son 2,000 metros sobre el nivel del mar, pero entonces, sí, o sea, afecta muchísimo, pierdes mucha potencia y tienes que tener cuidado de las espreas que estás utilizando, ¿no? Justo eso te iba a preguntar después, más o menos, pues cómo puedes modificar el coche para compensar, ¿no? Pero se siente más, es que no puedo ni manejar, entonces no sé, pero se siente más. Bueno, pero manejas karts, sí, o sea que justo. sí. Bueno, y en México ya el bocho, pero todavía no en carretera. El bocho es el primo hermano del Porsche, claro. Sí. Pero se siente más, o sea, menos responsivo el coche, o se siente igual, o no sé, por eso te estoy preguntando, la verdad. No. A ver, o sea, se siente menos responsivo, dices, con la altura. Sí, o sea, sé que obviamente tienes menos potencia, pero no sé si afecta algo más que, o sea, que solo no sea tan rápido. Afecta muchísimo, o sea, yo te diría que es el equivalente, digo, por ponerlo, yo en mis palabras así, de manera sencilla, pues imagínate que es como que te están poniendo un reductor, ¿no? O sea, sería el equivalente a que en Mario Kart, ¿no? Si estás a nivel del mar, a cada rato estás pasando por las flechitas esas que te dan tu boost. Sí. Y altura nunca hay de esas, ¿no? Yo te diría que pierdes, o sea, a nivel sensación, en México versus nivel del mar, yo creo que pierdes un 20 o inclusive 25% de la potencia que tienes, y sobre todo en estos coches que son atmosféricos, ¿no? O sea, no están asistidos por ningún turbo, ni ningún supercargado, ni ninguna polea, ni nada, ¿no? Entonces, sí se siente mucho el punch que pierdes, cambia mucho tu manera de manejar,
pero eso yo creo que como que lo hace tu cerebro solito, ya se ajuste, ¿no? En automático. Porque a nivel del mar, un coche como el Aquiles, ¿no? Que es o sea, el motor grandote, ¿no? El 3.8 litros. La acelerada es literal con el dedo, ¿no? O sea, con el dedo vas acelerando porque si le das muy súbito, el coche no reacciona bien. Tienes mucho poder, mucho torque y todo atrás. Entonces los Porsches que se manejan con las nalgas del coche, si eres muy brusco, es demasiado poder y terminas dando el típico speed, ¿no? Entonces a nivel del mar lo vas manejando con un dedito y a 2,000 metros casi lo quieres empujar con el pie, casi viendo el piso del coche, ¿no? Del acelerador. Entonces sí se siente muchísimo. Y más en un motor que realmente, 3.8 es un motor de capacidad relativamente grande, ¿no? Con 6 cilindros. El 318, que lo comentábamos, que tiene 2.4 litros, o sea, son 300 caballos, ¿no? No es tanto, ¿no? La maravilla de eso es que, bueno, lo que ya platicamos de la caja, y que es un coche que pesa 1,000 kilos, ¿no? O sea, pesa muy poquito para los muy ligero. 300 caballos. Y pues ya, bueno, ¿hay algún sistema que, pues esto, hablamos mucho de compromisos, algún sistema que digas, vale la pena optimizar mucho, aunque pierda un poquito de porque pues tal vez en esta etapa me ayude más? Sí, o sea, a ver, yo te diré que yo de lo que más fan soy es de los frenos, ¿no? Ese es de lo que yo soy más fan. El motivo es muy sencillo, ¿no? O sea, hay muchos coches que tú puedes lograr que vayan muy rápido, ¿no? Debo utilizar el ejemplo, insisto, no es que uno sea mejor o peor, pero un American Muscle Car, ¿no? Sí. O sea, son coches con mucha potencia, ¿no? De motores 5 litros, inclusive 6 litros. Sí. V8, ¿no? O sea, 8 cilindros, hasta 12 cilindros. Y cojean del tema de frenos, ¿no? De entrada tienes, o sea, por lo general un muscle car tiene todo el peso adelante y toda la tracción atrás, ¿no? Esa es la configuración más común. Y le batallas con los frenos, ¿no? Yo cuando he manejado esos coches. Entonces, para mí yo diría que en el único en donde yo no agarraría ningún compromiso es en el tema de frenos, ¿no? Porque igual y no necesitas tanta potencia si no logras poder frenar después y frenar mejor, ¿no? Sí. Entonces, frenos. Y luego, pues en un Porsche la clave también está en la suspensión, porque estás hablando de que la fortaleza de Porsche en un coche que es relativamente pequeño es la agilidad, ¿no? Y digamos, el drivability del coche y lo ágil que puede ser un coche, sobre todo siguiendo hablando en el tema de rallies, en el comportamiento en una carretera sinuosa, ¿no? O sea, en muchas curvas. Pues es lo divertido. Y luego, pues en las rectas, los Studebakers y demás, pues te dejan atrás. Son coches. Nosotros entramos con 300 caballos y ellos van con 600 caballos, ¿no? O sea, es literalmente el doble, ¿no? Bueno, y la verdad ya me quedé sin preguntas, pero pues me habías dicho antes que me querías explicar algo, ¿no? No, contarte un poco de cómo funciona el tema de rally, o sea, lo que en mi opinión lo hace súper divertido. Tú tienes, o sea, básicamente dos tipos de carrera sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Tienes la parte que se llama enlace, ¿no? Que es, tú tienes que salir exactamente en tu tiempo de un punto
¿no? De un CH, que es un control horario, ¿no? Tú tienes que salir, digamos, a las 11:03 con 30 segundos. Sí. Entonces, tú a esa hora exacta tienes que salir, tienes 1 minuto para salir a tiempo. Es decir, las 11:03 con 30 segundos hasta las 11:04 con 30 segundos, todavía estás a tiempo para salir, ¿no? Sí. Entonces, pero ya que sales, te dicen de este CH al siguiente CH, tú tienes 52 minutos. No tienes 51, no tienes 53. O sea, tienes que ser muy preciso para llegar al siguiente punto en tu minuto, ¿no? Ok. Eso se llama enlace y es tan importante como la etapa, porque si llegas al control antes, te empiezan a caer penalizaciones de tiempo, ¿no? Muy costosas. O sea, sería el equivalente en Fórmula 1 a, o sea, en lugar de un 5-second penalty, ¿no? O un drive-thru o un stop and go. O sea, son penalizaciones muy caras, muy costosas en cuanto a tiempo. Entonces tienes esa parte como del rally, de que tienes que ser preciso, estar concentrado. Eso incluye si te tocó un semáforo, si te tardaste en la caseta, si se te ponchó una llanta, si tienes que cargar gasolina, si necesitas ir al baño o si necesitas comprar un gansito, ¿no? Entonces, esa es toda una cosa. Y luego ya pasas tu CH y entonces llegas al A, que es el inicio de la etapa de velocidad, ¿no? Entonces, ahí, pues obviamente es intentar llegar del punto A al punto B, literal, o sea, se llama A, el arranque, y B, la meta, del punto A al punto B en el menor tiempo posible. Pero si tú haces todo bien en una y todo mal en la otra, no hay manera en la que ganes. Tú puedes ir muy rápido en las etapas de velocidad, pero vas cometiendo errores en los tránsitos y vas llegando tarde o te vas metiendo antes a los controles, pierdes la carrera. Si haces muy bien los tránsitos, pero haces lento las etapas de velocidad y mal las etapas de velocidad, pierdes la carrera, ¿no? Entonces, es un poco de lo que a mí me parece entretenido el rally, y digo, no sé quién, o sea, no mucha gente está familiarizada con el formato de rally. Sí, no sabía, la verdad, yo pensé que era, pues, haces la etapa y lo más rápido que puedas, y pues, ya, ¿no? No sabía esto de los enlaces, que tienes que ser tan preciso, más. ¿Tienes alguna...? No, dime. No, que si tenías alguna anécdota, pues así, muy graciosa o muy interesante. Sí, mira, este año que fue muy especial para mí porque lo corrí con Lu, ¿no? O sea, corrí con mi hija de copiloto, que fue una maravilla. Nosotros tenemos una cosa que se llama libreta de ruta que te da la organización y tú la tienes que seguir, ¿no? Y dice, puente peatonal, tú tienes que resetear tu odómetro, y dice puente peatonal en el kilómetro 3.2. Ah, pues ahí está. Seguir a la derecha a Silao. Hay un letrero verde en 3.6, ¿no? Entonces, está como hasta divertido porque vas involucrado, ¿no? Y esa es chamba, la verdad, 95% del copiloto, ¿no? Entonces, tenemos una anécdota de que medimos mal la gasolina y entonces decía, o sea, en una así división de la carretera, decía gasolina para acá 4 kilómetros, pero nosotros nos tenemos que ir a la derecha para seguir la libreta de ruta. Sí. Y no tenemos tiempo, ¿no? O sea, tenemos bastante medido el tiempo. Entonces fue con Lucía, es para acá a la derecha. Le digo, sí, pero es que para allá a la derecha no hay gas. Sí. O sea, entonces, sí, si nos vamos por donde dice, pues sí, nada más que nos vamos a quedar sin gasolina aquí. A la mitad. Y si nos vamos o sea, de esas decisiones así de... Y pues, obviamente gritos, ¿no? De ella a mí y de mí a ella, de no, nos tenemos que ir. Entonces, pues, nos tuvimos que ir, obviamente, prioridad por la gas.
nos fuimos a la gas, y entonces nos marca porque te van siguiendo por GPS, ¿no? La organización tiene tu ubicación. Entonces nos marcan, oye, ¿qué onda? Ya se perdieron, no sé qué. Le digo, no, nos estábamos quedando sin gas. Y llegamos a la gas, pudimos cargar gas, nos regresamos y llegamos, o sea, como con 8 segundos de margen para poder entrar a nuestro control, y nada más le echamos gas así para sobrevivencia, ¿no? Entonces, también eso es algo divertido porque tienes que manejar el estrés. O sea, tienes que manejar el estrés de que te pase eso. Manejar el estrés entre piloto y copiloto, no mentarte la madre demasiado como para que luego ya no... Me imagino además que con Lucía, que sea como es familia, que es como muy... No, pero es que papá, ¿no? Sí. Papá, no, te estoy diciendo, ¿no? Y me decía, confía, papá, confía. Le digo, no, a ver, sí confío, lo que pasa es que he hecho 12 veces esta carrera, o sea, sí confío en ti, pero sé que debimos de haber cargado en la gas anterior. No, falta una. Bueno, pues, o sea, pero digo, todo eso, o sea, a mí me parece que se vuelve como que súper divertido, y fue muy diferente correrlo, pues obviamente, pues, con tu hija, pues, que con un... Digo, copiloto profesional, que pues adoro a mis copilotos con los que he corrido, pero pues con tu hija es una maravilla, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que sí estuvo muy, muy entretenida. Y luego, pues, la satisfacción de acabar una etapa y todos emocionados, o hicimos 1000 cumbres y Luciano se perdió ni una vez, y es mi etapa favorita y clave de la Panamericana. O sea, pues no se perdió ni una vez, que me llamó la atención muchísimo, ¿no? Porque yo digo, es una etapa muy difícil de cantar. Entonces estuvo súper divertido, mi Jordi. Ojalá y algún día corras un rally con tu papá, nada más que a tu papá lo tienes que llevar de copiloto. Sí. Tú manejas y te llevas a tu jefe de copiloto. También me imagino cómo sería. No, aquí a la izquierda. Sí. Con sus lentes de ver de cerca. Sí. Que no sé si dice izquierda o derecha. Aquí a la izquierda. Sí. Pero ojalá algún día. Sí. Ojalá algún día les pase eso. Sí. Bueno, yo creo que vamos a acabar aquí el episodio. Pero pues muchísimas gracias, Diego, por venir pues a hablarme de esto. Eres el primero. Y espero que pues puedas venir más veces a hablar más. Cuando tú quieras, yo encantado de la vida. Cuando vaya evolucionando el podcast, a ver si no me pongo tan nervioso, pero y te tengo más preguntas. Pero bueno, muchísimas gracias, Diego. No, hombre, mil gracias a ti, mi Jordi. Te deseo todo el éxito. Qué buena onda que estás haciendo esto, que es algo que te gusta y que te emociona, y eso pues es importante. Qué bueno, qué padre. Mil gracias. Y gracias por el honor de ser el primero y por haberme invitado. Gracias a ti. Dios. Entonces, mi Jordi, que estés bien, hasta Igualmente. luego. Before we wrap up, I want to thank Diego for his time and for going so deep into the technical side of the car. This is Inside the Machine, where conversations are to understand what's behind the decisions, the engineering, and the real behavior of a car in competition. So thanks for listening, and I'll catch you in the next one.